Desde tiempos remotos existió una aldea llamada Tantocop, cuyo nombre significa lugar de nubes, donde sus habitantes, llamados indios Tenec o huastecos, a quienes se ha considerado un grupo emparentado con los mayas, vivían tranquilamente formando el señorío de Oxitipa. El municipio de Ciudad Valles, llamado la Puerta Grande de la Huasteca, es efectivamente uno de los más grandes de la región. Cuenta con más de 2.000 kilómetros cuadrados y colinda al norte con el estado de Tamaulipas, al este con el municipio de Tamuín, al sur con los municipios de Tanlajas y Aquismón, y al oeste con los de Aquismón, Tamazopo y El Naranjo. Se encuentra a 265 kilómetros de la capital del estado. Ciudad Valles se ubica entre dos regiones geográficas, entre la llanura costera del Golfo de México y la Sierra Madre Oriental. Tiene una gran cantidad de ríos como el Pánuco Moctezuma, el Gallinas, el de los Naranjos o el Salto, Tampaón, Mesillas y Valles, así como importantes arroyos y la presa Las Lajillas. Sus climas varían entre los cálidos y semicálidos, con temporada de lluvias de junio a octubre y el periodo de secas de noviembre a mayo. Soy una víbora coralillo, que junto a mis otras hermanas he recorrido muchas veredas y me he venido a esconder en las sierras de Valles, donde me encuentro segura, entre las zonas boscosas de maderas tropicales. Cuando dejo mi refugio, puedo observar la región de la planicie con los cañaverales y pastos cultivados. Encuentro árboles de frutas silvestres, como el guayabo, el capulín, la pitaya, el chicozapote, el jobo, el chote, igual que el tomate coyote, el chile piquín, el chile de árbol, el zanaco o frijol silvestre y el jacobe. También abundan las plantas medicinales, entre ellas la zarzaparrilla, la chaca, el puchual, el may o tabaco, la ortiga o mala mujer, las hojas de sabino, palo de anacahuite, el achiote, el coyol, la sábila, el mangle, las hojas de toloache, el barbasco y otras más. Convivo con una gran diversidad de animales, como la liebre, gato montés, armadillo, tlacuache, venado y puma, guacamayas, golondrinas y otras especies de aves canoras, tortugas, iguanas, lagarto, cuatro narices, toda clase de insectos y una gran variedad de peces como el bagre, catán, lisa, guabina, mojarra o tilapia, peje, sardina, charal, anguila, langostino y muchos más en los ríos y lagunas. De mis antecesores he conocido los sangrientos sucesos que en estas fértiles tierras han ocurrido. Desde tiempos remotos, cuando una primera invasión chichimeca con el jefe Xolotl al frente de las tribus de cazadores asoló esta región. Posteriormente llegaron los acolhuas, encabezados por Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, y tomaron posesión de Oxitipa, el actual Valles y el último lugar que conquistaron en la Huasteca. Más tarde, los aztecas de Moctezuma Yuicamina, el flechador del cielo, se mezclaron con los huastecos y chichimecas. En 1522, Hernán Cortés se apoderó de estos territorios y los reclamó para sí, con la intervención de jinetes y peones españoles, de guerreros tlaxcaltecas y de alguna artillería. Así fue como la aldea de Tantocop llegó a formar parte de la encomienda de Hernán Cortés. En 1524 ocurrió la primera rebelión de los indios Tenec, sofocada por las tropas de Gonzalo de Sandoval, quien mandó quemar a más de 400 indios, muchos de ellos caciques y líderes naturales, guardianes de la historia oral de su pueblo. Dentro de su historia de la etapa colonial, Nuño de Guzmán, como gobernador de la región, intercambió ganado proveniente de las Antillas por indios nativos. Así fue como dio inicio la ganadería,
una de las principales actividades económicas que a su vez originó la creación de grandes haciendas, donde además se propagó el cultivo de la caña de azúcar, propiciado también por la relación comercial con las islas de Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico. Con la instalación de los ingenios se dio la segunda causa más importante de deforestación en la región, ya que el auge demandó arrasar bosques tropicales para dejar disponible la tierra para el cultivo de la caña de azúcar, por lo que se quemaron grandes extensiones de los cañaverales, con los que también se incineran aves, reptiles, insectos y pequeños mamíferos que viven entre las cañas. Se afecta también a la humedad y se agrava la contaminación de los ríos y arroyos, particularmente del río Valles, el cual además recibe las descargas de los 4 ingenios de la región y además las aguas residuales de las poblaciones de El Naranjo y Ciudad Valles. Más adelante, durante el siglo XVI, proliferaron las epidemias, así como los ataques de los chichimecas, lo que ocasionó que los tenecs se replegaran en lugares apartados de la sierra y algunos de ellos fueron llevados a poblar nuevos territorios en el Nuevo Santander, actual estado de Tamaulipas. En 1787, de acuerdo con el reordenamiento político realizado por el rey de España, la alcaldía de Valles desapareció y se integró a la Intendencia de San Luis Potosí como subdelegación. Fue en el año de 1812 cuando Valles se erigió en ayuntamiento, siendo este el antecedente para crear el municipio durante la época independiente, cuando la legislatura del Estado dictó el decreto número 60 del 5 de octubre de 1827 y la antigua Villa de los Valles se convirtió en Ciudad Valles. Durante el Porfiriato, Ciudad Valles quedó comunicado por la línea del ferrocarril a Tampico, inaugurada en 1890. En esa época también se inauguró la línea telefónica que unió a Ciudad Valles con la ciudad de San Luis Potosí, y también en este año se arregló la plaza principal, se construyeron escuelas y se pavimentaron las calles. Acciones que cambiaron la fisonomía de la ciudad y permitieron que se incrementara el comercio y que se instalaran nuevos talleres. En 1930, durante la administración de Plutarco Elías Calles, se iniciaron las obras de la carretera México-Laredo, la cual atravesaría toda la Huasteca y fomentaría el crecimiento rápido y el futuro de Ciudad Valles. Esta obra fue finalmente inaugurada en julio de 1936, poniendo al municipio y a la región huasteca en camino hacia la modernidad. Resulta notorio que el crecimiento económico y poblacional más importante se dio a partir del establecimiento de la Ley de Asociaciones Ganaderas de 1936 y la Ley de Inafectabilidad Ganadera de 1937, convirtiendo desde entonces a la cría de ganado vacuno en una de las actividades primordiales del municipio. Para 1992, la ganadería en el municipio de Ciudad Valles ocupaba una extensión mayor a 50.000 hectáreas, aunque en el presente se enfrentan problemas como el bajo consumo de la carne, la falta de infraestructura para el sacrificio y de empacadoras, la introducción de carne de importación de los Estados Unidos de Norteamérica, las restricciones fiscales y las carteras vencidas de los productores. En el caso de la agricultura, esta es la segunda actividad en importancia en el municipio y ocupa más de 6.000 hectáreas. Sus principales productos son los cítricos, frutas y la caña de azúcar. Además, se cultivan maíz, hortalizas y verduras. Los problemas que enfrenta este sector son los deficientes canales de comercialización, las difíciles condiciones climáticas y las plagas que atacan las cosechas. Ciudad Valles es un municipio con altas potencialidades. Las condiciones de suelo y clima son favorables para la producción agrícola de alto rendimiento, así como para la creación de agroindustria
como las de producción de miel y cera, la elaboración de azúcar y melaza, las procesadoras de café, elaboración de quesos, de dulces y de ron. Para la industria extractiva, en cambio, las posibilidades se limitan a los materiales como la piedra triturada para la construcción y la explotación de bancos de arena. Se cuenta también con explotaciones menores de fosforita y fluorita. En el caso de la actividad comercial, su reactivación depende, en gran medida, de la estrategia de desarrollo que permita elevar el empleo y los niveles de ingreso de sus habitantes. En mis recorridos por esta región, puedo observar lugares de belleza incomparable, como las cascadas de Micos y Pago Pago, formadas por el caudaloso río Valles, al atravesar la cordillera montañosa de la Sierra de la Colmena. Se extienden a lo largo de 1 kilómetro, formando saltos de hasta 15 metros de altura y rápidos que recorren en canoa los turistas que lo frecuentan. Este balneario forma estanques naturales y remansos rodeados de belleza, entre arboledas y bosques de arbustos y helechos. También observo que cada vez llegan más visitantes a pasear y a acampar en este lugar. Otros paisajes imponentes, donde me siento a mi gusto, son la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Labra en Tanchipa, también la Sierra de las Cucharas y la Sierra de la Colmena. Ciudad Valles demanda de políticas ecológicas y turísticas que permitan preservar las áreas que han sido mediana o gravemente afectadas, el saneamiento de los ríos y la prevención de daños ambientales. Como una de sus grandes ventajas dentro de este renglón, cuenta con todo tipo de establecimientos comerciales, bancarios y financieros y con una infraestructura urbana de buen nivel. Por otra parte, en el aspecto cultural se han ido incrementando los sitios de interés. Por ejemplo, en 1994 se inauguró el Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca, que cuenta con las instalaciones propicias para atender la recreación y la cultura de la población. Otra institución de gran tradición en la Huasteca es el Museo Regional de Ciudad Valles, que cuenta con más de 7,000 valiosas piezas procedentes de la cultura téneca. Hacia el sur de la ciudad, en la salida a Tamazunchale, encontramos el Museo Tamuanzin, en donde se presentan piezas arqueológicas con gran valor para la región. Una importante exposición artesanal con piezas de uso común en la indumentaria, otras de tipo ritual y con instrumentos musicales de distintas culturas. En el margen del río Valles se construyó el Parque Solidaridad, con un malecón a orillas del río, canchas y jardines. Además, se localizan en la cabecera los terrenos de la Feria Regional de la Huasteca. Se cuenta también con un aviario, balnearios como el Bañito con sus aguas termales y el Centro Recreativo Acuático Hoy, lugar con difusión a nivel nacional. A propósito de su población, los datos del 12º Censo de Población y Vivienda del año 2000 ubican al municipio de Ciudad Valles en el tercer lugar estatal. Las localidades que cuentan con un mayor número de población son Ciudad Valles, Rascón, Laguna del Mante, El Pujal o Álvaro Obregón, La Lima, Nueva Primavera y La Subida. En el caso de la población indígena, se registró un aumento del 2.5% en el periodo de 1990 a 1995, mientras que su porcentaje en relación con el total de hombres y mujeres que viven en el municipio es del 7.8%. Las viviendas y sus materiales de construcción han variado con el tiempo. En general, se ha cambiado el uso tradicional de palos de horcones y otates y de los techos de palma y tapancos, recubiertos luego con una mezcla de barro con zacate seco, llamado enjarre por el uso de ladrillo para los muros y de losas de concreto para los techos, y más recientemente se incorporó el bloc de concreto. Asimismo, en lugar de aplicar la palma en los techos, se han venido colocando láminas de zinc, lo que, junto con la utilización del bloc en los muros,
hace que la vivienda actual sea más caliente. Conozco a los huastecos. Son un pueblo alegre y musical, para quienes las celebraciones son producto de su cultura y tradición, de sus rituales y de su religión. Aunque no he estado presente en sus fiestas, me he dado cuenta que se realizan en el periodo del 23 al 25 de julio, para conmemorar la fundación de la ciudad y el Día de Santiago Apóstol, su santo patrono, por lo que se ofrecen juegos pirotécnicos, procesiones, danzas y actividades cívico-culturales. He seguido a los grupos indígenas cuando concurren a la iglesia de Santiago de los Valles. Durante el día y en la noche he escuchado su música, la cual utiliza como elementos comunes el tamborcillo rebelito, las sonajas, cascabeles y maracas. Con esta música acompañan sus danzas tradicionales como la del volador, el sacanzón y otras. También he estado presente en un acontecimiento de importancia primordial, en las festividades del Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, en las que la construcción de altares, la instalación de las ofrendas, la visita a panteones, los chichiliques o regalos para los difuntos, que comprenden desde los tamales envueltos en hojas de plátano o de maíz, hasta los dulces y bebidas que más les gustaban, son una tradición que se conserva hasta nuestros días. El municipio cuenta con la Feria Regional de la Huasteca. A ella concurren expositores de ganado de diferentes puntos del país en una exposición industrial, artesanal, gastronómica y de diversiones que se celebra actualmente en los meses de marzo o abril. La alegría de los pueblos de la Huasteca se refleja en su música, presente en la mayoría de las fiestas como parte de la convivencia y el festejo cotidiano. La máxima expresión de la música huasteca se puede sentir la interpretación de los guapangos, donde los tríos tocan el violín, la jarana y la guitarra quinta o guapanguera para acompañar las trovas y versos improvisados, para hablar de personajes y anécdotas famosas, haciendo gala de estilo y picardía. El guapango se complementa con el baile zapateado de vigorosos danzantes, quienes giran alegremente hilvanando los pasos únicos de este singular baile. Los platillos típicos de Valles son el zacahuil, las enchiladas huastecas, los bocoles, pacholes, cecina huasteca, requesón, catán y acamayas. Además, se preparan dulces de ciruela en conserva. Se acostumbra, sobre todo en el medio rural, el consumo de bebidas como el aguardiente, así como los curados de frutas como el capulín, el jobo, la naranjita y el maracuyá. Otro aspecto de su cultura nos lo proporcionan los antiguos huastecos, quienes fueron extraordinarios artesanos. Tallaron el jade, la obsidiana, el hueso, la madera, el caracol, el ónix, etc. Las habilidades naturales de los huastecos y su creatividad se siguen mostrando en los productos de talabartería, carpintería, ebanistería y cestería que salen de sus diestras manos cotidianamente. En relación con el patrimonio arqueológico, el municipio de Valles tiene varios sitios con plataformas y basamentos sin explorar y lamentablemente en vías de destrucción. La arquitectura religiosa está presente en la cabecera municipal, en la iglesia de Santiago de los Valles, cuya construcción inició en 1593 y ha sido modificada varias veces, debido a múltiples circunstancias a lo largo de 4 siglos, que incluyen la remodelación de la bóveda y la reconstrucción del altar. Otra construcción importante es el Santuario de Guadalupe, que se reconoce como la Catedral de Valles y que fue construida en un estilo modernista, con muros de la típica piedra caliza de San Felipe, localidad cercana a esta ciudad. En el aspecto de infraestructura educativa, el municipio cuenta con atención en todos los niveles de educación,
desde el inicial y preescolar hasta el de educación media, sin descuidar a los renglones de educación de adultos, de educación especial y de la capacitación para el trabajo. Y desde luego, la atención a la educación superior que se brinda por parte de la Unidad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El panorama del municipio de Ciudad Valles se ha visto ensombrecido por los problemas ambientales que en los años recientes han repercutido en la contaminación de sus ríos y en la deforestación de sus bosques. Historia que se remonta al año de 1947, cuando la falta de programas de reforestación afectó de manera muy importante las serranías. La contaminación del agua de los ríos, junto con la explotación irracional de sus recursos silvícolas, la deforestación creciente provocada para extender el cultivo de la caña de azúcar, la ganadería y el crecimiento de los asentamientos humanos, han hecho que los recursos naturales de la zona se encuentren afectados y en alto riesgo, ya que han dañado, al parecer en forma irreversible, el hábitat de muchas especies, algunas de las cuales han desaparecido y otras están en proceso de extinción. Desde la legendaria Tantocop hasta nuestros días, muchos siglos han pasado, pero estoy segura que en el ánimo de los vallenses sigue vivo el espíritu festivo y alegre que es el atractivo principal para venir a estas tierras. Yo que las habito, les puedo asegurar que la puerta grande de la Huasteca siempre estará abierta para quien guste cruzarla. De las Huastecas hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal, aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará. Esas Huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te voy a